Bienvenido a este nuevo video. Bien, continuando con la implementación de nuestro CRUD en Laravel, en este video vamos a ver cómo implementar las migraciones en nuestro proyecto. Las migraciones en Laravel es una forma de crear las tablas que va a utilizar nuestro proyecto. Básicamente, las migraciones es una automatización, ya que a través de las migraciones me permite poder crear las tablas que yo voy a usar en el proyecto que vaya a crear. Entonces, si vamos nosotros al proyecto, el tema de las migraciones se genera en el directorio database y en el subdirectorio migration. De hecho, aquí ya tenemos algunas migraciones creadas, ¿sí? Cada migración literalmente es una tabla en base de datos, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo para nuestra tabla productos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tener que ir hacia una ventana de comandos y a través de esta ventana de comandos ubicarnos en nuestro proyecto y utilizar una interfaz que en este caso nos la proporciona Artisan, si es una interfaz de comandos, y que a través de comandos nosotros podemos crear varios archivos, varios componentes, por decirlo así, de una aplicación en Laravel. Entonces, yo en mi caso voy a ir al explorador de archivos y aquí voy a ir al disco local C, voy a ir a XAMPP, voy a ir a htdocs y voy a ir a la barra superior y voy a poner cmd. Con esto entonces lo que va a hacer básicamente es abrir una ventana de comandos, cmd, y aquí voy a ingresar al proyecto que en este caso se llama productos. Entonces hago un cd, ingreso al directorio del proyecto que es productos, y básicamente aquí, como ya está el framework, aquí puedo poner cualquier tipo de comandos a través de Artisan. Si Artisan es una interfaz de comandos que me permite, como mencionaba, crear un montón de cosas para nuestro proyecto en Laravel. Ese montón de cosas, por ejemplo, pueden ser modelos, pueden ser controladores, pueden ser, en este caso, migraciones y varias cosas más. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es nosotros enfocarnos en las migraciones. Para esto vamos a ejecutar un comando. Si los comandos siempre empiezan con PHP Artisan, ya que Artisan es la interfaz de comandos que nos permite crear este tipo de cosas. Y aquí lo que vamos a hacer es utilizar el comando PHP Artisan make y le vamos a decir que queremos crear una migración. Le vamos a poner migration y seguido debemos darle el nombre de la migración. Si nosotros vamos al proyecto, aquí en migraciones, en la carpeta migraciones, ya hay migraciones creadas y básicamente tienen la sintaxis de create, nombre de la tabla, en este caso es users, y seguido del postfijo, podríamos decirlo, table. Entonces aquí básicamente vamos a hacer lo mismo. Entonces vamos a poner en este caso create _ el nombre de la tabla, que va a ser productos y _ table. Entonces una vez que tenemos esto, vamos a darle enter y esperamos un momento. Aquí en la consola nos dice que la migración ha sido creada, nos da la fecha de la migración, un código y el nombre con el que se creó. Y de hecho, si podemos ver, nosotros ahora vamos al proyecto y tenemos aquí un archivo que se llama created, bueno, un archivo con el nombre de una fecha, otro código y el nombre de que le dimos nosotros a través de la interfaz de comandos, que es create productos table. Y si podemos ver, básicamente es una clase hecha en código PHP que básicamente tiene dos funciones, la función up y la función down. La función up está dentro un código. En este código lo que hace básicamente es crear una nueva tabla con este nombre de aquí. De hecho, por eso mencioné que nosotros ponemos create _ y el nombre de la tabla que vayamos a crearle. En este caso todavía la tabla no está creada, únicamente está creada la migración. Si nosotros vamos a la base de datos, todavía no tenemos, a ver, vamos por aquí, tenemos Laravel productos. Si vamos a la base de datos, no tenemos ninguna tabla, únicamente lo que hemos creado aquí es la migración, y la migración va a tener el nombre de la tabla seguido de los atributos que le vayamos a dar a esa tabla. Por defecto, esta tabla trae dos campos que ya están predefinidos, que es el ID y
campo de fecha. Entonces, adicionalmente a esto, nosotros podemos ponerle cualquier tipo de campo más que nosotros creíamos conveniente, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta parte de aquí de cómo crear migraciones, yo la tengo por acá en el blog, en mi blog. De hecho, estoy siguiendo aquí algunos comandos. Este es una entrada que hice creando un proyecto con Laravel 5.5. Sin embargo, no cambia nada la estructura. Ahora bien, para cualquier cosa adicional, nosotros debemos irnos a la información, a las páginas oficiales. En este caso, si ponemos Laravel Migration en el navegador, nos va a botar directamente a la información oficial, que en este caso es Database, Migration Laravel, PHP. Aquí podemos ver toda la información que tiene para el tema de migraciones. Y bueno, aquí está toda la información que ustedes pueden revisar. Entonces, por ejemplo, nos dice que para nosotros crear un campo, vamos a darle el siguiente formato, ¿no? Aquí tenemos todos los formatos posibles. Entonces vamos a ir a nuestra tabla, ¿sí? Perdón, a nuestro proyecto, y aquí vamos a crear un nuevo campo, ¿sí? Este campo va a ser un campo para el nombre de nuestro producto. Entonces vamos a poner aquí table, raya media, el mayor que yo lo conozco como mayor que, y aquí vamos a decirle el tipo de dato que queremos que sea nuestro campo. En este caso va a ser un tipo de dato string, y a esto nosotros tenemos que como primer parámetro pasarle el nombre de ese campo, que yo le voy a poner de igual forma nombre, y luego debo pasarle la cantidad o la longitud de ese campo. Entonces luego yo voy a crear un siguiente campo que voy a llamarlo descripción, que va a ser algo un poco más igual del mismo tipo de dato que es string, pero va a especificar más el nombre o a lo que haga referencia por ese producto, y le voy a llamar descripción, y en este caso le vamos a poner de 200. Luego vamos nosotros a crear otro campo que le vamos a llamar precio. Sí, es una tabla sencilla, le vamos a llamar precio, y este tipo de dato para ese campo le vamos a llamar, o le vamos a dar que sea decimal, ya que puede contener no solo valores enteros sino decimales. Entonces ponemos decimal, y entre paréntesis, entre comillas simples, vamos a poner el nombre del campo, que en este caso va a ser precio, y luego, como es un campo decimal, tenemos que darle el número de longitud, que en este caso le voy a poner, puede ser 10 o un poco menos, y el número de decimales que va a abarcar ese número, le voy a poner 2. Entonces guardo, y en teoría ahorita ya tengo definido para mi tabla de productos los campos que yo quiero crear. Entonces aquí se le puede adicionar cualquier tipo de campos. Como mencionaba, puedes revisar la página oficial, y aquí se encuentra todos los tipos de campos para una tabla. Y bueno, también puedes apoyarte en mi blog, porque también está explicado paso a paso ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es básicamente el siguiente paso, que es a crear la tabla, o las tablas en este caso. Para el caso nuestro es una tabla nada más, pero cuando son varias tablas, pues son varias tablas las que se crean. Entonces nuevamente vamos hacia la ventana de comandos, y aquí nosotros, una vez que tenemos listo configurada la base de datos, creada las migraciones o la migración necesaria, lo que tenemos que hacer es ejecutar esas migraciones. Para eso utilizamos el comando php artisan, y vamos a poner migrate, ¿sí? En este caso vamos a dar enter, y vamos a esperar la salida por consola. Si podemos ver, aquí se ejecutaron las migraciones que ya estaban creadas anteriormente, que yo había mostrado, y que básicamente eran la de users, passwords, una tabla de jobs y la tabla de productos. Entonces acá también se crearon, ¿no? Y si ahora vamos a la base de datos, vamos a hacer un refresh, podemos ver que aquí están las tablas que mencioné, la de users,
y la que nos interesa a nosotros, que es de productos y que básicamente tiene los campos que nosotros le hemos puesto. Adicionalmente, si ustedes se dieron cuenta, había un campo de timestamps que básicamente son campos que permiten llevar una auditoría de la creación de registros, que eso automáticamente las crea Laravel y automáticamente las llena. Entonces, pero bueno, la idea es que tenemos los campos necesarios para nuestra tabla con la que vamos a trabajar nuestro CRUD. Y bueno, la forma de cómo crearlo, ¿no? Obviamente es ejecutarlo es utilizando el comando php artisan migrate. Ahora bien, hay otro comando que es un poco interesante, que es el comando rollback, que por lo general lo que hace es volver a su estado inicial o al estado anterior el tema de las migraciones. En este caso, si es que yo quisiera, por ejemplo, eliminar lo que es estas tablas, sí, porque hice algo mal, porque necesitaba aumentar un campo más, únicamente lo que tengo que hacer aquí es un php artisan y aquí tengo que ponerle el comando migrate, dos puntos y rollback. Sí, esto es rollback. Y lo que voy a hacer aquí es a darle un enter, ¿no? Si está bien escrito rollback, aquí es la C, ok. Entonces le voy a dar enter y me dice que todas las migraciones que ejecuté han sido vueltas a un estado inicial. El estado inicial es que no había tablas en la base de datos. Si ahora nuevamente voy a la base de datos, voy a refrescar, puedo ver que únicamente está la tabla migration. Y pues la tabla migration es como una especie de registro de las migraciones que se van haciendo y de aquí toma el framework toda la secuencia de los estados para ir devolviéndolos al estado anterior. Entonces la tabla migration básicamente lleva un registro de todas las migraciones y cuando queremos volver a un estado anterior pues se basa en esa tabla para poder regresarlas. Pero bueno, yo como en este caso si tenía todo correcto, únicamente era para mostrarles el comando de rollback. Entonces yo voy a nuevamente ejecutar migrate para que se me generen nuevamente las tablas y poder trabajar con el CRUD. Básicamente en realidad el que vamos a necesitar o la migración que vamos a necesitar es la tabla de productos, que como podemos ver ya nuevamente se creó. Entonces igual si vamos a migration, aquí vamos a ejecutar migration, podemos ver que hay una fecha de cada migración cuando se ejecutó, lo que nos indica que bueno, está creada correctamente y cuando queremos hacer un rollback también se va a basar en esto para volver al estado anterior. Básicamente esto por este video. Ya en el siguiente video iremos viendo cómo crear el resto de más componentes, como por ejemplo los modelos, los controladores para nuestro proyecto. Como te mencionaba, si quieres algún comando lo puedes ver aquí en el blog, que todo está paso a paso para que continúes hasta este video con lo que hemos venido haciendo.